Hermanos, ahora que estamos iniciando el 2015, mi deseo sería poder darles un abrazo a todos. No se puede. Y no para decirles salud, dinero y amor. No, mi deseo es poder darles un abrazo a todos y decirle que en este 2015 seas más parecido a Cristo. Así que reciban un abrazo virtual en esta mañana. Hermano, yo tengo un reto en la mañana de hoy y es predicar en un mensaje lo que prediqué en 13. Todo el discurso del aposento alto. Así que vamos a pedirle al Señor que sea con nosotros en la mañana de hoy, que nos dé de su gracia para hacer esto en una forma edificante. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque podemos cantar con toda certeza que tus promesas son fieles y verdaderas. Gracias, Señor, por darnos el hermoso privilegio de estar en tu casa este primer domingo del 2015. Señor, es nuestro deseo que tu presencia sea manifiesta hoy como un preámbulo de tu presencia manifiesta a lo largo de todo este año. Sé con nosotros, oh Señor, exponiendo tu palabra. Háblanos, necesitamos escuchar tu voz. Ven y bendícenos, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo y sobre todas las cosas para la gloria y exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hace unas semanas atrás nosotros concluimos una serie de exposiciones en el discurso del aposento alto para aquellos que están aquí de visita en esta mañana, los capítulos 13, 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan. Y tenían planes hacer un recuento que agrupara los grandes temas de este discurso antes de pasar a exponer la oración del Señor en el capítulo 17. Luego nos dimos cuenta los pastores que en la providencia del Señor ese recuento podía coordinarse para que coincidiera con el primer culto del 2015, lo que nos pareció ideal, ya que el contenido de estos capítulos del Evangelio de Juan son perfectamente apropiados para el inicio de un nuevo año, como espero mostrar en un momento. Como hemos visto ya, este fue el último discurso del Señor dirigido a sus discípulos la noche antes de su arresto y de su crucifixión. De manera que el tema de la separación entre Jesús y los discípulos es como una sombra que se proyecta sobre cada una de las enseñanzas del Señor en esa noche. Los discípulos estaban turbados, los discípulos estaban confundidos ante la perspectiva de separarse de Jesús. De manera que todo lo que el Señor compartió con ellos en esa ocasión gira en torno a esa separación. Y aunque es difícil hacer una división muy marcada de las secciones que componen este discurso, porque los temas a veces se solapan unos a otros, alguien propone que el discurso contiene tres grandes secciones, que son las que usaremos como nuestros encabezados en el día de hoy. Los versículos 31 al 38 del capítulo 13 funcionan como una especie de introducción que nos prepara para lo que vamos a encontrar en el resto del discurso. En el capítulo 14, el Señor consuela el corazón afligido de los discípulos ante la perspectiva de su partida. En el capítulo 15 y hasta la mitad del versículo 4 del capítulo 16, el Señor exhorta a sus discípulos a permanecer aferrados a Él y unidos unos a otros después de su partida. Y a partir de la segunda mitad del versículo 4 del capítulo 16 y hasta el final del discurso, el Señor convence a sus discípulos de las ventajas de su partida. Así que si desean emplear un recurso mnemotécnico para recordar nuestro bosquejo de hoy, pueden usar tres palabras claves: consuelo, unidad y ventajas. Eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Consuelo,
unidad y ventajas. Comencemos entonces por el consuelo. Yo estoy seguro que la mayoría de nosotros aquí hemos sufrido alguna vez una separación dolorosa. La primera vez que experimenté ese dolor fue con la muerte de mi madre. Ella tenía 49 años de edad cuando partió a la presencia del Señor. Yo tenía 23. Para aquellos que conocieron a mi mamá, saben que ella era ese tipo de personas que se hacía sentir. Tenía un temperamento extrovertido, muy alegre, y se preocupaba por todo el mundo alrededor de ella. Y cuando conoció al Señor, nunca se avergonzó de hablarles a otros del Evangelio. Era tan extraño y tan doloroso pensar que se había esfumado de nuestras vidas para siempre. Bueno, como decía hace un momento, yo sé que casi todos aquí pueden tener una historia similar a esa. Bueno, hermanos, multipliquen eso por mucho, y podrán tener una idea aproximada de lo que los discípulos estaban experimentando esa noche. Estos hombres estaban literalmente devastados al saber que Jesús se iba. No solo porque tendrían que separarse de la persona más extraordinaria, más sorprendente, más maravillosa que alguna vez ha pisado nuestro planeta, sino también porque toda la esperanza que ellos habían puesto en él como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento parecía estarse desmoronando en un instante, como un castillo de naipes. Así que los discípulos necesitaban urgentemente ser consolados, pero no con frases prefabricadas, no con palabras huecas que no tienen fundamento. Van a ver que todo va a estar bien. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Y qué te basas para creer eso? ¿Cómo puedes estar seguro de que mañana las cosas no se pondrán peor? Mis hermanos, a la hora de consolar a una persona que está en aflicción, en una verdadera aflicción, las frases bonitas no funcionan. Son como las malas excusas que solo satisfacen al que las da. No, los discípulos no necesitaban palabras bonitas esa noche. El consuelo de Jesús fue muy diferente y muy inusual. Noten que lo primero que hace el Señor aquí es darles una orden. Increíble, un grupo de hombres que estaban afligidos, y lo primero que hace el Señor es darles una orden. Juan capítulo 14 versículo 1: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Es un imperativo. Ellos estaban turbados, llenos de temor, y ¿qué les dice Jesús? Crean en mí, sigan confiando en mí. Yo sé que hay muchas cosas que ustedes no pueden entender en este momento, pero aún así yo les ordeno que descansen plenamente en mí. ¿Y por qué los discípulos podían confiar en el Señor? Porque Él es un Salvador confiable y veraz. Versículo 2: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Yo soy veraz, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Algunos leen este versículo como si Cristo hubiese dicho a sus discípulos esa noche: tengo que ir al cielo para construir unas mansiones espectaculares en las que ustedes morarán eternamente. Y aunque ciertamente el cielo es un lugar espectacular, más allá de lo que nuestra mente puede concebir, eso no es lo que el texto dice. Noten, mis hermanos, que esas moradas de las que Cristo habla aquí ya estaban listas en la casa del Padre. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, no dice que habrá. Cristo no fue al cielo con una compañía constructora a construir mansiones. En la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Pero ninguno de vosotros pudiera habitar allí si no fuera por la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Mis hermanos, si Cristo no hubiera muerto en la cruz por nuestros pecados, si Cristo no hubiera resucitado al tercer día, si Cristo no hubiera ascendido a los cielos, ninguno de nosotros hubiera podido estar en la casa del Padre. De manera que esa misma separación que estaba causando tanta tristeza en el corazón de los discípulos era necesaria para que ellos pudieran disfrutar de la comunión que tanto anhelaban. Por otra parte, hermanos, noten que la esperanza del creyente no es tener una mansión en el paraíso. Y yo sé que ya algunos se están imaginando, ¿cómo será aquello? ¿Cuántas habitaciones tendrá la mía? Por fin un baño solo para mí. No, hermanos, la esperanza del creyente no es tener una mansión en el paraíso. La esperanza del creyente es estar con Jesús. Es estar con Jesús. Cuando llegue el momento, dice Jesús, Él mismo vendrá del cielo. ¿Saben para qué? Para escoltarnos a la casa del Padre. Él mismo. Y allí estaremos en comunión con Él por los siglos de los siglos. Versículo 3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Lo único que podía consolar el corazón de los discípulos esa noche era la promesa de que iban a estar con Jesús. Y mis hermanos, nosotros podemos estar absolutamente seguros de que eso será así, porque Jesús es absolutamente veraz y Él lo prometió. Así que, mis hermanos, ninguno de nosotros tiene la menor idea de lo que vamos a experimentar durante el 2015 por la providencia de Dios. Delante de nosotros, como decía aquel famoso anuncio, están abiertas todas las posibilidades. Absolutamente todas. Pero no importa lo que pase en el 2015, mis hermanos, Jesús seguirá siendo un Salvador confiable. Un Salvador confiable, un Salvador en el que nosotros podemos y debemos confiar, no importa las circunstancias. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Seguirlo a Él en este mundo caído tiene sus dificultades, pero no podemos transitar por este mundo turbados, llenos de miedo, confundidos. ¿Saben por qué? Porque Jesús es el camino que nos lleva al Padre. Versículo 4. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Los discípulos estaban confundidos con este asunto de la partida de Jesús, pero ahora Cristo les dice: sigan confiando en mí, porque yo soy el camino que lleva al Padre, el único camino. Y sabemos que esta declaración no resulta nada potable para la mente pluralista del hombre contemporáneo. La exclusividad del cristianismo es una ofensa para muchas personas. Pero, mis hermanos, Jesús fue todo lo exclusivo que Él pudo haber sido. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y por si acaso hay alguna duda, nadie, y ese nadie incluye a todos, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede venir al Padre si no es a través de la persona histórica que conocemos como Jesús. ¿Saben por qué? Porque solo Él es el Dios encarnado. Solo Él murió en una cruz para pagar nuestra deuda con la justicia de Dios. Por eso es que Pedro dice en Hechos capítulo 4 versículo 12 que en ningún otro hay salvación. Ni en Mahoma, ni en Buda, ni en Confucio, ni en Lao Tse. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora, no se trata únicamente de que Cristo es el camino al Padre, sino de que conocer a Cristo es conocer al Padre. Versículo 8.
Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Los que conocen a Jesús y confían en Jesús, en realidad conocen al Padre y confían en el Padre. Así que, hermanos, no hay razón para estar turbados independientemente de lo que vayamos a encontrar en el 2015. Nosotros tenemos en los cielos a un Padre que nos ama, a un Padre que nos cuida con el mismo amor y el mismo cuidado que Él tiene por su Hijo, porque nosotros estamos en Él, nosotros estamos unidos a Él por la fe. Pero hay otra nota de consuelo en este pasaje a partir del versículo 15 del capítulo 14. Y es que la partida de Jesús traería como consecuencia, paradójicamente, una mayor intimidad del creyente con Cristo, con el Padre y con el Espíritu. La partida de Jesús iba a traer como consecuencia una relación de mayor intimidad con el Dios Trino. Y nosotros no tenemos el tiempo suficiente para ver estos versículos en detalles. Pero la enseñanza es básicamente esta: aunque yo me voy físicamente, ustedes estarán mejor acompañados que nunca. ¿Alguna vez has pensado: wow, si yo hubiera vivido en el tiempo del Señor? Si yo hubiera visto a Cristo, si yo hubiera oído a Cristo. No, mi hermano, según lo que dice ese pasaje, nosotros tenemos ahora con el Señor una relación más cercana que la que disfrutaron los discípulos. ¿Por qué? Dice: porque yo les enviaré al Espíritu Santo para que more permanentemente en vosotros, y por medio de Él mi Padre y yo haremos morada con ustedes también. Versículo 16: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Versículo 20: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 22: el que me ama, 23, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada, haremos habitación con él. Y es interesante que es la misma palabra que se usa en Juan capítulo 14 versículo 1, cuando dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Es como si Cristo estuviera diciendo: yo les estoy preparando un lugar para el cielo, pero mientras tanto voy a traer el cielo a vuestro corazón. Yo voy a hacer morada. Mis hermanos, la enseñanza de estos textos es tan clara como la luz del mediodía. Todo aquel que realmente ama a Jesús lo evidencia guardando sus mandamientos. Y como el Padre ama a los que aman a Jesús y le obedecen, todo aquel que ama a Jesús experimenta una deleitosa y misteriosa comunión con el Dios Trino. Yo no entiendo eso de que el Padre mora en mí. No lo entiendo. Yo no entiendo cómo la Trinidad, que según la Biblia el cielo y el cielo de los cielos no lo pueden contener, habita en mi corazón. Y no trates de entenderlo, porque no vas a poder. No sé si fue Agustín de Hipona el que dice una leyenda que un día se acercó a una playa y un niño le preguntó que si le podía explicar la doctrina de la Trinidad, y él le dijo: bueno, ¿tienes una concha que me puedas prestar? El niño le pasa una concha y dice: ¿puedes tú con esta concha vaciar el océano? Así tampoco puedes entender a Dios. Ahora bien, hermanos, significa eso
que los que aman a Jesús obedecen automáticamente todos sus mandamientos, porque Él dice, el que me ama mi palabra guardará. No, por supuesto que no, porque la obediencia del creyente siempre será una lucha por causa del pecado que mora en nosotros. La buena noticia que contiene este pasaje, mis hermanos, es que nosotros no estamos solos en el campo de batalla. Déjame vaticinarte algo, voy a profetizar. Tú vas a tener muchas tentaciones en el 2015. Y algunas van a ser bien fuertes. Tan fuertes que si no fuera por la gracia del Señor, tú vas a apostatar de la fe, y yo también. Pero nuestro Dios estará allí. Nuestro Dios estará allí fortaleciéndonos, sosteniéndonos en medio de esa lucha. Ahora, no olviden que el Señor está tratando de consolar el corazón atribulado de sus discípulos esa noche. Pero lo hace a través de una de las enseñanzas doctrinales más profundas que podemos encontrar en los 4 evangelios. ¿Sabes lo que eso significa? Que la sana teología no solo es importante para defendernos de las herejías. La sana teología es importante para tener una vida emocional estable. A veces cuando las personas están en medio del dolor, en medio de la tristeza, una de las reacciones que tienen, no me ven hablando de teología. Es que tú necesitas teología. Precisamente en este momento. Mis hermanos, cuando estamos atravesando por una situación dolorosa y difícil, necesitamos anclar nuestras almas en nociones correctas acerca de quién es Dios, acerca de lo que Él ha hecho a nuestro favor a través de la persona y la obra de Cristo. Tener una mala teología será un problema adicional en medio de nuestros problemas. Aunque debo aclarar que también ocurre lo mismo cuando tenemos una buena teología pero no la sabemos aplicar. Cuando tenemos una buena teología pero una fe deficiente. Necesitamos una buena teología, necesitamos creer, realmente creer en la teología que profesamos creer. Déjenme ponerles un ejemplo. ¿No es verdad, hermanos, que casi siempre que estamos en aflicción, a la aflicción se le añade un sentimiento de soledad? Casi siempre. Eso ocurre ya sea porque estamos realmente solos, humanamente hablando, o porque sentimos que las personas que están a nuestro alrededor no nos entienden. A la aflicción se le añade un sentimiento de soledad que agrava la aflicción. Ahora, ¿realmente estamos solos en medio de la aflicción? Bueno, si somos creyentes, la verdad es que en última instancia no lo estamos. No lo estamos. Lean otra vez el versículo 18. No os dejaré huérfanos. No es mi intención, dice Jesús, dejarlos huérfanos. Versículo 23. El que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Cristo quería, mis hermanos, que nosotros supiéramos que el Dios Trino viene a morar en el corazón del creyente para que nunca estemos huérfanos de compañía. Y más aún, Cristo prometió enviar al Espíritu Santo para que los apóstoles pudieran dejar por escrito las enseñanzas de Jesús para beneficio de su iglesia en el futuro. Versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora noten lo que sigue diciendo el versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El Espíritu Santo viene, el Espíritu Santo inspira a los apóstoles para que ellos escriban el Nuevo Testamento lleno de enseñanzas, lleno de doctrina. ¿Saben para qué? Para que nosotros podamos experimentar la paz de Jesús. Mi paz os dejo. Mi hermano, una de las metas que tú debes trazarte para este año, todos nosotros, es conocer mejor las Escrituras y hacer todo lo que esté a tu alcance. Oye bien,
todo lo que esté a tu alcance para adquirir un mejor entendimiento de quién es Dios, un mejor entendimiento de lo que Él ha hecho a nuestro favor a través de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, cada cual según la capacidad que Dios le dio. Hay personas que tienen pulmones lo suficientemente grandes como para nadar en 3 pies de agua. Hay otros que pueden bajar hasta 10 metros. Dios no le va a exigir al de 3 pies que baje 10 metros. Ahora, si tú tienes 10 metros, baja 10 metros, no te conformes con 3 pies. Conoce tu Biblia, mi hermano. Conoce tu Biblia. Haz un plan concreto para conocer tu Biblia. Eso no es una cosa que se encuentra en la agenda del día, no. Eso es algo que se planifica previamente. Conoce tu Biblia, mi hermano, empápate de tu Biblia. Una de las razones por la que Cristo envió su Espíritu Santo en Pentecostés fue para inspirar a los apóstoles para que escribieran el Nuevo Testamento. Si el Espíritu Santo bajó del cielo para hacer eso, entonces lo que dice aquí tiene que ser extremadamente importante. Él bajó del cielo para eso. Pero el Señor no se limitó a consolar el corazón de los discípulos esa noche, sino que a partir del capítulo 15 también los exhortó a permanecer aferrados a Él y unidos unos a otros después de su partida. Y como dije anteriormente, hermanos, no es mi intención volver a repetir todo lo que vimos al estudiar esta sección del discurso. Recuerden que en la mañana de hoy estamos tratando de sintetizar 13 mensajes en uno solo. No 13 mensajes en uno solo. Pero hay 3 palabras claves que aparecen una y otra vez en los primeros 17 versículos de Juan 15 que nos ayudan a entender de qué se trata este pasaje. Permanencia, fruto y amor. Permanencia, fruto y amor. La palabra permanencia aparece 11 veces en estos versículos, en una forma u otra. La palabra fruto aparece 8 veces y 9 veces la palabra amor. Así que hay una evidente relación entre la permanencia, el amor y la fructificación en el creyente. Juan 15:1: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos o las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Una pregunta simple de horticultura: ¿cómo produce uvas la mata de vid? Bueno, porque la savia que fluye del tronco a través de las ramas hace que las ramas fructifiquen. Así que las ramas no tienen la capacidad de producir frutos por sí misma. Es el árbol que produce frutos a través de las ramas. Y ahora Cristo dice: yo soy la vid, el árbol soy yo, ustedes son las ramas. De tal manera que los verdaderos creyentes producen frutos únicamente porque están unidos a Cristo, como las ramas están unidas a la vid. ¿Qué debemos hacer entonces nosotros los creyentes si queremos tener una vida cada vez más fructífera en el Señor? Permanecer en Él. Permanecer en Él. Como vimos hace unas semanas cuando estudiamos este pasaje, no hay un solo mandamiento en toda esta sección a que demos frutos.
O sea, Cristo no fue caminando con ellos porque ya habían salido del aposento alto, según Juan 14:31, y Él no tomó una rama de vid y les dijo a los discípulos: yo me voy, pero ustedes ven cómo esta rama produce uvas, ahora yo quiero que ustedes produzcan frutos para mí. No hay un solo mandamiento en este pasaje a que produzcamos frutos para Cristo. El único mandamiento es a que permanezcamos en Cristo, para que entonces podamos dar frutos. Es la permanencia en Jesús lo que hace posible que los creyentes fructifiquen. Ahora bien, ¿de qué fruto es que el Señor está hablando aquí? ¿Y qué significa en la práctica permanecer en Él? Pero alguien define este fruto como la vida de Jesús en mí siendo vivida y manifestada a través de mí. Ese es el fruto. Él es la savia que fluye del tronco a las ramas, y esa savia de Jesús produce frutos. Así que ¿cuál es el fruto? Es la vida de Jesús en mí siendo vivida y manifestada a través de mí. Noten en el capítulo 14 versículo 12 una promesa extraordinaria que aparece aquí: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y ahora Cristo dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. ¿Están leyendo sus Biblias? Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, ¿quién lo hará? Jesús. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado no en la rama que da fruto, sino en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Vayan conmigo ahora al versículo 8 del capítulo 15. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué es lo que Cristo está diciendo? El Padre es glorificado cuando toma personas como ustedes, que son simples ramas, y por el hecho de estar unidos a mí producen frutos. Eso hace que el Padre sea glorificado en el Hijo, no en las ramas. Otro autor describe el fruto de una manera más sencilla, como cualquier cosa beneficiosa que Dios produzca en nosotros y a través de nosotros por causa de nuestra unión con Cristo. ¿Cuál es el fruto? Cualquier cosa beneficiosa que el Padre produzca en nosotros y a través de nosotros por causa de nuestra unión con Cristo. Eso incluye el desarrollo del carácter de Cristo en nuestras vidas. Ese es el fruto del Espíritu que aparece en Gálatas capítulo 5 versículo 22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. ¿Qué es eso? Jesús. Ese es el retrato de Jesús. Pero incluye también cualquier otra cosa que nosotros podamos hacer para el avance del reino de Dios en el mundo y en la iglesia. Cosas que no pueden ser explicadas en términos naturales. Mis hermanos, la única manera en que un creyente puede mantenerse dando esa clase de frutos a lo largo de toda su vida, no importa cuánto tiempo viva, es permaneciendo en Jesús. Aquí hay varias personas mayores en la iglesia, hermanos y hermanas que han llegado a la ancianidad. Hermanos y hermanas, recuerden lo que dice el Salmo 90. Los árboles del Señor darán frutos aún en la vejez. Permanecerán vigorosos y fuertes en la vejez, no físicamente. Este cuerpo mortal se va desgastando, pero en la medida que este cuerpo, ¿verdad?, esta carrocería se va poniendo cada vez más endeble, el hombre interior se refuerza y se renueva de día en día. Nosotros levantaremos alas como las águilas y seguiremos dando frutos hasta que el Señor nos llame a su presencia. Pero eso solamente va a ocurrir si permanecemos en Jesús.
Por eso, hermanos, es que es tan terrible pensar que los cristianos muchas veces estamos tan ocupados haciendo 1001 cosas para Cristo, excepto la más importante de todas, permanecer en Cristo. Si queremos producir frutos en nuestras vidas, debemos permanecer en Jesús, porque separados de Él, nada podemos hacer. Nada. Hermanos, nosotros podemos estar con nuestro calendario lleno de cosas, supuestamente para la obra de Dios, que son un montón de nada. Nada. Y yo no estoy hablando de aquellos que pierden el tiempo en el centro comercial, que pierden el tiempo haciendo 1000 cosas. No, yo estoy hablando de aquellos que supuestamente están haciendo cosas para Dios. Y están haciendo un montón de nada, porque separados de Jesús, nada podemos hacer. Nada, absolutamente nada. Ahora, ¿qué significa en la práctica permanecer en Jesús? Bueno, en una forma muy sencilla podemos decir que permanecer en Jesús no es otra cosa que mantenernos en una amorosa y deleitosa comunión con Él y en dependencia de Él cada momento, cada día. Eso es permanecer en Jesús. Es mantenernos en una amorosa y deleitosa comunión con Él y en dependencia de Él cada momento, cada día. No es lo que hacemos por unos cuantos minutos en la mañana cuando estamos en nuestro devocional privado. No es lo que hacemos la hora y media que pasamos aquí en la iglesia los domingos. Se trata de mantenernos constantemente en comunión con Jesús y en dependencia de Jesús. Es llegar a creer realmente lo que dice en Juan 15:5. Llegar a creerlo. Separados de mí nada podéis hacer. Y tenemos que orarle al Señor: Señor, ayúdame a creer eso. Separados de mí nada podéis hacer. Ahora noten que el Señor conecta en este pasaje la permanencia en Él con la permanencia en su palabra, con la permanencia en su amor y con la permanencia en obediencia. Y eso nos está ayudando ya a entender de qué se trata esto. ¿Cuál es el punto? Que el que permanece en Cristo, teniendo comunión con Él a través de su palabra y la oración, es porque ama a Cristo. Y todo aquel que ama a Cristo desea agradarlo a través de su obediencia. Así que la permanencia en Jesús es equivalente a permanecer en su palabra, es equivalente a permanecer en su amor, es equivalente a permanecer obedeciendo. Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pastor, ¿y eso es verdad? Todo, lo que yo quiera. Sí, digo, eso es lo que dice el texto. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, eso significa que tu mente está tan empapada de la palabra de Cristo que tú estás buscando su voluntad, y como también estás permaneciendo en su amor, estás buscando aquello que es para su gloria. Si tu mente está empapada de la palabra de Dios y en tu corazón tú deseas darle gloria a Cristo y expandir su reino, pide todo lo que tú quieras. Porque tú vas a querer con toda probabilidad lo que Él quiere, y lo que pedimos conforme a su voluntad, Él lo oye y lo responde. Versículo 8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es permanecer en Cristo, permanecer en su palabra, permanecer en su amor, permanecer obedeciéndole a Él. Yo estoy seguro que todos los creyentes que están aquí desean ser más fructíferos en el 2015 de lo que fueron en el 2014. Y no te voy a pedir que levantes la mano, pero si tú eres un verdadero creyente,
Yo estoy seguro que es así. Yo desearía con todo mi corazón ser más fructífero en el 2015. Pero si ese es tu caso, hermano, escucha este extraño consejo. Mi extraño consejo para ti en esta mañana es el siguiente. No te preocupes primariamente en dar frutos. Preocúpate primordialmente en cultivar una relación más profunda con el Señor Jesucristo. Ese debe ser tu afán, ese debe ser tu anhelo, y la consecuencia de eso será una vida más fructífera. Preocúpate conscientemente en depender de Él, en mantener una deleitosa comunión con Él cada momento, cada día. Porque la santificación y la fructificación en la vida del creyente es una consecuencia de permanecer en Cristo. Es nuestro amor por Cristo lo que motiva nuestra obediencia, lo que motiva nuestro servicio. ¿Y sabes cuál es el termómetro con el que podemos medir la temperatura de nuestro amor por Él? Nuestro amor por los hermanos. Por eso Cristo sigue diciendo en el versículo 10: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cuál mandamiento? Versículo 12: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Versículo 17: esto os mando, que os améis unos a otros. El que permanece en Cristo, permanece en su palabra, permanece en su amor, permanece en obediencia a sus mandamientos. ¿Y cuál es su mandamiento? Ámense unos a otros. Ámense unos a otros. Ya el Señor había dicho a sus discípulos: antes de partir, yo tengo un mandamiento nuevo para ustedes. ¿Recuerdan? Juan capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Ahora, noten, hermanos, algo muy importante aquí. Nosotros somos parte de una comunidad de creyentes que permanecemos en Cristo, ramas conectadas con la vid, y por lo tanto conectadas unos con otros. Por lo tanto, esa comunidad de creyentes, de ramas unidas a la vid, deben amarse entre sí con la misma clase de amor con el que Cristo nos amó. Sin embargo, esa comunidad no existe para sí misma. Esa comunidad existe en parte para beneficiar al mundo a través del Evangelio, respaldado por el poderoso testimonio de nuestro amor uno con otros. ¿Lo vieron en el versículo 35? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis buena doctrina, si en su iglesia se predica expositivamente, si ustedes pertenecen a una iglesia ordenada, que no es un desorden, si ustedes no van aquí o no van allí. No, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Es por eso que en el capítulo 17, que vamos a ver dentro de unos domingos, cuando el Señor ora por los discípulos, ¿qué pide el Señor? Versículo 21, versículo 20: no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, mi hermano, por ti y por mí. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Ámense unos a otros, porque ese amor va a testificar la veracidad de vuestra fe, y ustedes van a poder ser más eficaces
en alcanzar al mundo. Lo sorprendente de todo esto es que en este mismo discurso el Señor nos advierte que el hecho de permanecer en Él y de amarnos unos a otros establece una separación con aquellos que no aman a Cristo, que no permanecen en Cristo y que por lo tanto tampoco aman a los creyentes. Es por eso que inmediatamente después del capítulo 15, versículo 17, cuando dice: esto os mando, que os améis unos a otros, dice el Señor: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Yo quiero que ustedes capten el flujo de pensamiento del Señor aquí. Nuestra identidad en Cristo, nuestra nueva identidad en Cristo, va a generar problemas con aquellos que no comparten esa identidad. Y eso es inevitable. Pero en vez de alentarnos a escapar del mundo por esta causa, en vez de decirnos: vayan, salgan huyendo, aíslense del mundo, el Señor más bien nos anima a dar testimonio de Él en dependencia del Espíritu Santo en medio de ese mundo que nos aborrece. Juan capítulo 16, versículo 26: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también. El Espíritu Santo dará testimonio cuando ustedes den testimonio delante de ese mismo mundo que los aborrece. Anoche, una hermana me envió un video de YouTube con una historia súper, yo no puedo decir que es interesante, porque fue más que interesante, fue chocante. Es la historia de un grupo de hombres denominados la Confraternidad de los Pescadores sin Peces. Es un grupo de personas que vivía en un lugar rodeado de lagos, de ríos, llenos de peces. Y se reunían regularmente para discutir acerca de las últimas técnicas de pesca, según las distintas clases de peces. Y hablaban de la emoción que producía atrapar un pez. Y asistían a seminarios y conferencias sobre el arte de pescar. Incluso uno de ellos había hecho un doctorado en pescadología. El único problema es que estaban tan ocupados haciendo todas estas cosas que ninguno salía a pescar. Era una confraternidad de pescadores sin peces. Mis hermanos, nosotros vivimos en un mundo que aborrece a Cristo, en un mundo que aborrece a los cristianos, pero ese mismo aborrecimiento es un indicio de la terrible condición en la que el mundo se encuentra. Y nosotros fuimos enviados al mundo a proclamarles el único mensaje que puede librarlos de la terrible condición en que se encuentran: el glorioso evangelio de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que murió en una cruz por pecadores, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los verdaderos discípulos del Señor son aquellos que permanecen en Cristo y consecuentemente producen frutos para Él en su carácter, en la iglesia y en el mundo. Esos discípulos se aman entre sí y, respaldados por el poderoso testimonio de ese amor, salen al mundo a predicar el evangelio en dependencia del Espíritu Santo, para proclamar la buena noticia, la gloriosa noticia, la sorprendente noticia que hay salvación en Cristo para todo aquel que cree. Y ahora yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú le hablaste a alguien acerca de Cristo?
¿Cuándo fue la última vez? Piénsalo. O formamos parte de esa confraternidad de pescadores sin peces, que se pasan la vida hablando de pesca, pero nunca salen a pescar. Miren, hermanos, todos los asientos vacíos, que yo sé que hay gente de vacaciones, y no lo estoy diciendo para desanimarlos. No, aquí hay una buena cantidad de personas que vienen cada domingo y damos gloria al Señor por eso. Pero todavía hay lugar. Todavía hay lugar. Todavía hay lugar aquí. Todavía hay lugar aquí, allá arriba. Y el Señor nos llama a ser pescadores de hombres. Salgamos a pescar. He aquí una buena meta para el 2015. Permanecer en Jesús, bien cerca de Jesús, para que podamos producir más frutos que se harán evidentes en nuestro carácter, en nuestro amor y servicio sacrificial a los hermanos en la iglesia y en nuestra preocupación por compartir el evangelio con los que todavía no tienen el enorme privilegio de conocer a Jesús. Pero hay un elemento más en este discurso, y yo sé cómo andamos de tiempo, así que lo voy a ver más brevemente. Y es que Cristo convence a los discípulos de las ventajas de su partida. Las ventajas de su partida. Mis hermanos, si algo nos enseña el capítulo 16 del Evangelio de Juan, es que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Es por eso que tratar de interpretar la providencia divina, sobre todo cuando estamos en medio de la aflicción, muchas veces nos lleva a extraviarnos y a hacernos daño a nosotros mismos. ¿Por qué sucede lo que sucede? ¿Por qué sucede de la forma como sucede? No lo sabemos, pero la Biblia enseña claramente, hermanos, que todas las cosas obran para el bien de aquellos que aman a Dios. ¿Escuchaste bien ese texto? Ahí no dice que todas las cosas se sienten bien para aquellos que aman a Dios. No, algunas no se sienten nada bien. Es que obran para bien. Obran para bien. Los discípulos estaban profundamente turbados por la partida de Jesús, pero ahora el Señor les hace ver las grandes ventajas que ese evento tenía para ellos, a quienes les parecía una tragedia. La primera es la venida del Espíritu Santo. Versículo 7 del capítulo 16: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Era necesario que Cristo muriera en la cruz, resucitara al tercer día, ascendiera a los cielos, para que el Espíritu Santo pudiera descender a la tierra. ¿Saben por qué? Porque la venida del Espíritu tenía como el propósito básico revelar a Cristo y a su obra consumada tanto al mundo como a los discípulos. Versículo 8: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo el que revela a Cristo en el corazón de los incrédulos para que vengan a Él en arrepentimiento y fe. Ahora, noten, hermanos, que el Señor presenta aquí la venida del Espíritu Santo primordialmente como una ventaja para los discípulos, no para el mundo. ¿Se dieron cuenta? Os conviene que yo me vaya. ¿A quiénes? A los creyentes. ¿Por qué? Porque cuando Él venga, convencerá al mundo. Oye, ¿en qué sentido eso es una ventaja para nosotros? Lo que Cristo está diciendo es: ese mundo los aborrece y los va a perseguir. Ya lo dijo en el capítulo 15. Pero ustedes fueron enviados al mundo a predicar el evangelio en el mundo, y ustedes no están solos. El Espíritu Santo va a estar con ustedes mientras predican el evangelio, y Él dará testimonio de mí. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que, hermano, predique el evangelio. Predique el evangelio. El Espíritu Santo está allí para hacer lo que tú no puedes hacer.
Pero el Espíritu vino también a revelar a los apóstoles el verdadero significado de la obra de Cristo durante su ministerio terrenal, para que ellos a su vez lo enseñaran a la iglesia. Versículo 12: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Otra de las ventajas de la partida de Cristo es que eso traería como consecuencia un gozo indestructible en el corazón de los discípulos. ¿Oyeron eso, hermanos? Esa misma partida que estaba atribulando el corazón de los discípulos, ahora Cristo le dice: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque mi partida va a producir en vosotros un gozo indestructible. Versículo 20: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis cuando Cristo fuera crucificado, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. Os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Los discípulos veían la muerte de Cristo como una tragedia. Y ¿saben qué, hermanos? Hubiera sido una tragedia si Cristo se hubiera quedado muerto. Pero el Señor resucitó. Y eso hace toda la diferencia del mundo. Si nosotros vamos a experimentar aflicción mientras estemos en este mundo caído, como dice el Señor más adelante en el versículo 33, pero el creyente sabe que Él descansa en un Salvador victorioso que venció la muerte, y que nada ni nadie, mis hermanos, podrá separarnos de Él. Si no sabemos lo que sucederá con cada uno de nosotros en el 2015, pero una cosa sí sabemos: nada ni nadie podrá separarnos de Jesús, y por lo tanto nada ni nadie podrá quitarnos el gozo de nuestra relación con Él. Y finalmente encontramos aquí la ventaja del libre acceso al Padre en oración. Versículo 25 en adelante: un privilegio que ahora disfrutamos los creyentes precisamente por causa de la muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesucristo. Versículo 26: en aquel día cuando yo muera y resucite y suba al cielo, en aquel día pediréis en mi nombre. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Ustedes van a tener un libre acceso al trono de la gracia. Ustedes van a poder acercarse directamente al Padre. Esa separación que los judíos tenían en el santuario, que no podían entrar en el lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote una vez al año, se acabó, hermanos. El velo fue roto de arriba a abajo, y ahora tú y yo podemos entrar en el lugar santísimo, en la presencia misma de Dios, cada vez que queramos. Y el autor de la carta a los Hebreos, a la luz de esa realidad, nos dice en Hebreos capítulo 10 versículo 19: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos, tenemos un privilegio. Esa es una de las ventajas de que Cristo se fue. Y el discurso concluye con estas extraordinarias palabras: estas cosas os he hablado. Todo lo que yo he dicho en resumen esta mañana: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Como les decía al principio, no fue mi intención original concluir esta serie haciendo un recuento que coincidiera con el inicio de un nuevo año. Pero yo me gozo en que la providencia de Dios lo haya orquestado así. Porque, hermanos, este es un pasaje excelente para meditar en este primer culto del 2015.
Mis hermanos, este discurso nos llama a vivir conforme a nuestra identidad como discípulos de Cristo. Discípulos de Cristo. Confiando en Él en medio de la adversidad. No se turbe vuestro corazón. Crean en mí. Dependiendo conscientemente del Espíritu Santo que mora en nosotros. Este discurso nos llama a permanecer en Cristo, permaneciendo en su palabra y en su amor, permaneciendo en obediencia con gozo, porque hacer la voluntad de Dios es nuestro gozo. ¿Qué dice en el capítulo 15, versículo 10? Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, el gozo de la obediencia, y vuestro gozo sea cumplido. Este discurso nos llama a amarnos unos a otros con la misma clase de amor con la que Cristo nos amó. Y por favor, hermano, por favor, mi hermana, no pienses, qué bueno que le están diciendo esto a la iglesia. Necesitamos más amor. Sí, tú y yo necesitamos amar más. No es el vecino tuyo, eres tú, soy yo. Nosotros somos la iglesia. Tenemos que amar con la misma clase de amor con el que Cristo nos amó. Tenemos que buscar a los perdidos con afán. Con afán, fuérzalos a entrar, para que ellos disfruten también de la gran salvación que nosotros disfrutamos por gracia, por medio de la fe. Este discurso nos anima a aprovechar el libre acceso que ahora tenemos al Padre en oración por causa de la obra redentora de Cristo, y a vivir en este mundo no como personas dignas de lástima. Mi hermano, tú y yo no somos dignos de lástima, sino como aquellos que siguen al Rey de Reyes y al Señor de Señores, que obtuvo una aplastante victoria sobre las huestes del mal en la cruz del Calvario. Oh, que el Señor nos ayude en los meses venideros a vivir como verdaderos discípulos de Jesús, dispuestos a pagar con gozo el precio de vivir para Él y de seguirle a Él y de servirle a Él en un mundo que es totalmente antagónico a sus caminos. Y mi amigo, solo una cosa te digo: si tú no estás en Cristo, todos estos privilegios no son tuyos. No son tuyos. Pero recuerda las palabras de Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ven a Cristo hoy, ven a Cristo ahora. Pídele que perdone tus pecados. Pídele que te dé vida. Pídele que te dé la vida eterna, que consiste en tener comunión con Él. Alabado sea su nombre.